Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, espero que este vídeo les levante un poco el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, seamos honestos, ha monopolizado conversaciones, inundado redes sociales y generado un sinfín de especulaciones en grupos de WhatsApp: la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, y lo que lamentablemente parece ser el punto final de esta historia de amor que nos enamoró a todos. Sí, lo sé, es un tema delicado, un campo minado de sentimientos encontrados y expectativas rotas. Todos tenemos nuestras propias opiniones y teorías al respecto, alimentadas por nuestra propia percepción del amor y las relaciones. Pero vamos a intentar desentrañar la situación de la manera más objetiva posible, basándonos en la información que tenemos disponible, en rumores que han ganado tracción hasta casi confirmarse, en declaraciones indirectas, en silencios elocuentes y por supuesto, en ese lenguaje no verbal que tanto nos gusta analizar cuando se trata de estas cosas, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida se desarrolla, en gran medida, ante nuestros ojos. Antes de que empecemos este viaje a través de los entresijos de esta relación, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen esa campanita traviesa que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí que confíen en mí para hablar de estos temas, que compartan sus opiniones y que hagan de este espacio un lugar de debate respetuoso y constructivo. De verdad, no saben cuánto lo valoro. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que inevitablemente juntos evocan imágenes de romance de ensueño, química palpable que saltaba de la pantalla, y por supuesto, la exitosísima serie Senkalkam, un fenómeno televisivo que arrasó en Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Desde el momento en que los vimos interactuar en la pantalla, la chispa fue innegable. Era una energía magnética, una conexión que parecía trascender la simple actuación. La relación entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus discusiones apasionadas, trascendió la ficción y se coló en nuestras vidas, haciéndonos soñar con un amor así de intenso, así de verdadero, así de perfecto. Y para alegría de muchos, ese amor traspasó la pantalla. Las redes sociales estallaron en un torbellino de emociones, inundadas con fotos robadas, vídeos espontáneos y noticias confirmando lo que muchos ya sospechábamos, lo que anhelábamos con todas nuestras fuerzas: Hande y Kerem eran pareja en la vida real. Fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que se gestó en un set de grabación, rodeada de cámaras, luces y guiones, pero que floreció con una autenticidad que nos cautivó a todos. Una prueba palpable de que a veces la realidad supera la ficción. Durante un tiempo, todo parecía sacado de una película romántica. Viajes románticos a destinos paradisíacos, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más frío, miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras, gestos cariñosos capturados por las cámaras pero que transmitían una intimidad genuina. Eran la pareja del momento, el epítome del amor moderno, un ejemplo de felicidad que inspiraba a muchos a creer en el poder del amor verdadero. Las marcas se los peleaban para convertirlos en embajadores, las revistas los querían en sus portadas para vender ejemplares como pan caliente y sus fans, simplemente, los adoraban, los elevaban a la categoría de dioses del Olimpo amoroso. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son lo que parecen. Las apariencias engañan y detrás del brillo y el glamour, a menudo se esconden realidades mucho más complejas y dolorosas. Los rumores de crisis comenzaron a circular con la misma velocidad con la que antes circulaban las noticias de su amor. Se hablaba de agendas apretadas que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, de proyectos profesionales que los llevaban a diferentes rincones del mundo, de diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida y por supuesto del inevitable fantasma de terceras personas, siempre al acecho en el mundo de la farándula. Al principio muchos intentamos ignorar estos rumores, aferrándonos con uñas y dientes a la esperanza de que todo fuera una invención maliciosa de la prensa rosa, un intento de dañar su imagen y alimentar el morbo del público. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes, más difíciles de ignorar. La falta de fotos juntos en redes sociales, una señal inequívoca en la era digital, la ausencia de declaraciones públicas el uno del otro, las miradas distantes y frías en eventos públicos, la falta de interacción en las publicaciones del otro. Todo apuntaba a que algo no andaba bien, a que la idílica imagen que proyectaban al mundo exterior se estaba resquebrajando por dentro.
Y finalmente llegó la confirmación, aunque no de manera oficial por parte de ellos. Ese es el juego de la fama, la ambigüedad controlada, el dejar que los rumores hagan el trabajo sucio. Fuentes cercanas a la pareja, periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco con contactos privilegiados, e incluso algunos miembros de sus equipos de trabajo confirmaron la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto de proporciones épicas en las redes sociales. Los fans se dividieron entre la tristeza profunda, la incredulidad absoluta y la rabia contenida. Muchos se negaban a creerlo, argumentando que era todo una estrategia publicitaria o una simple crisis pasajera, mientras que otros intentaban entender las razones detrás de esta dolorosa decisión, buscando culpables y elucubrando teorías conspirativas. El hashtag #AndeKerem se convirtió en trending topic mundial, inundado de mensajes de apoyo, de consuelo y, lamentablemente, también de insultos y acusaciones. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva: ¿qué fue lo que realmente pasó? Como dije al principio, es prácticamente imposible saberlo con certeza. Solo Hande y Kerem conocen los detalles íntimos de su relación, los altibajos que atravesaron, los desafíos que enfrentaron y los motivos que finalmente los llevaron a tomar esta drástica decisión. Pero podemos intentar analizar algunas de las posibles causas, basándonos en la información que tenemos disponible, en lo que hemos visto a lo largo de estos años y, por supuesto, en nuestra propia experiencia como observadores externos. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas muy jóvenes, con carreras profesionales muy exitosas y exigentes que apenas están comenzando. Ambos tienen agendas apretadas que los mantienen viajando por todo el mundo, promocionando sus proyectos, asistiendo a eventos y cumpliendo con sus compromisos laborales. Están sometidos a una gran presión mediática constante, siendo juzgados y criticados por cada uno de sus movimientos. Es posible que esta situación haya desgastado la relación, dificultando la convivencia y el mantenimiento de la llama del amor. En segundo lugar, la fama y la atención constante pueden ser muy difíciles de manejar para una pareja, especialmente cuando se trata de una relación que nació bajo los focos. Estar siempre bajo el escrutinio público, tener que lidiar con rumores, especulaciones y críticas, puede ser muy agotador y afectar negativamente la relación, erosionando la confianza y generando inseguridades. La falta de privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta pueden ser un peso demasiado grande para cualquier pareja. En tercer lugar, es posible que simplemente sus caminos hayan tomado direcciones diferentes. A veces las personas cambian, evolucionan y tienen diferentes prioridades en la vida. Lo que antes funcionaba, puede que ya no funcione más. Y eso no significa que haya habido un culpable o que la relación haya sido un fracaso. Simplemente significa que ha llegado a su fin, que han crecido en direcciones opuestas y que necesitan seguir sus propios caminos para encontrar la felicidad. También es importante tener en cuenta el impacto de la serie Senkalkam en su relación. Trabajar juntos durante tanto tiempo interpretando a una pareja romántica puede haber creado una confusión entre la realidad y la ficción. Es posible que hayan sentido la presión de mantener la imagen de pareja perfecta que proyectaban en la pantalla, lo que pudo haber afectado la autenticidad de su relación y dificultado la distinción entre sus personajes y sus propias identidades. Por supuesto, también existen los rumores de terceras personas, de infidelidades y de celos que han circulado con insistencia en los medios de comunicación. Pero, como dije antes, son solo rumores, y no podemos afirmar nada con certeza. Es importante ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem y no juzgar su relación basándonos en especulaciones infundadas. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el final de esta relación ha sido un golpe duro para muchos fans que veían en Hande y Kerem un ejemplo de amor verdadero, una esperanza de que los cuentos de hadas sí existen. Pero, como hemos visto, la realidad a veces es diferente, mucho más compleja y menos predecible. Ahora bien, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que seguirán triunfando en sus carreras profesionales y que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. Es importante recordar que el final de una relación no es un fracaso. Es simplemente el final de un capítulo, el comienzo de uno nuevo. Y tanto Hande como Kerem tienen la oportunidad de escribir nuevas historias, de aprender de sus experiencias y de encontrar el amor nuevamente, ya sea en otras personas o en sí mismos.
Lo más importante es que sean felices, que se respeten mutuamente y que sigan adelante con sus vidas. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales, sin juzgarlos ni presionarlos para que vuelvan a estar juntos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado este análisis interesante y revelador. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que ustedes tienen derecho a tener sus propias opiniones y conclusiones. En resumen, hemos hablado sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam, hasta su aparentemente triste final. Analizamos algunas de las posibles causas de esta ruptura y reflexionamos sobre el futuro de ambos actores. Lo más importante que podemos sacar de todo esto es que, aunque nos duela verlos separados, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones y a compartir sus propias experiencias. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuáles creen que fueron las razones detrás de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención y respondiendo a la mayor cantidad posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.